Buenas, queridos alumnos, ¿cómo les va? Estamos frente a una nueva clase de la Cátedra de Clínica Obstétrica y Perinatología de la Universidad Nacional de La Rioja. Soy el doctor Roberto Tisera. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que es el control prenatal. Se entiende por el mismo a la vigilancia prenatal, asistencia prenatal, cuidado prenatal, acompañamiento prenatal o consulta prenatal como sinónimos de esto que vamos a hablar ahora, que es control prenatal, a la serie de contactos o entrevistas o visitas programadas de la embarazada con integrantes del equipo de salud, con el objetivo de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza del niño. Entonces podemos decir como definición que es el conjunto de acciones y procedimientos sistemáticos y periódicos destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de factores que puedan condicionar la morbimortalidad materna y perinatal. También para ello tenemos que ver que durante este control prenatal vamos a preparar física y psíquicamente a la madre para, obviamente, los cuidados de esa gestación, para el parto y también para los cuidados del recién nacido. Para tener éxito en realizar un buen control prenatal, nos vamos a basar fundamentalmente en 3 indicadores. De esa manera podemos valorar si hemos tenido éxito o no en ese control. Uno es la mortalidad materna, 2, la mortalidad perinatal y por último, la atención profesional del parto. Para que un programa de control prenatal tenga un impacto importante en estos indicadores, debe tener las siguientes características: ser eficaz, eficiente, de amplia cobertura, de inicio precoz y tener una atención profesional tanto durante la gestación como en el parto. Con eso, nosotros vamos a tener aproximadamente un 90% de posibilidades de éxito en la normal evolución de ese embarazo. Debe estar organizado en niveles de complejidad. Sabemos que la medicina se divide en una medicina de primer nivel de atención, una medicina de segundo nivel de atención y una de tercer nivel de atención. En esa de primer nivel de atención es donde más pacientes vamos a valorar, vamos a ver, y de acuerdo a los factores de riesgo que tenga, vamos a ir derivando a un segundo o tercer nivel de atención. Vamos a aprender que el 70-80% de las embarazadas no presenta factores de riesgo importantes, o sea que generalmente pueden ser controladas en el primer nivel de atención. Y también vamos a valorar que para un buen control prenatal necesitamos un equipamiento básico, sin mucha tecnología y que lo podemos tener ya sea en el hospital de primer nivel como en una posta sanitaria, ya sea en una capital de una ciudad, como digamos alejado o en el campo o alejado de las ciudades importantes. Con un equipamiento básico mínimo podemos hacer un buen control prenatal. ¿Cuáles van a ser los objetivos de este buen control prenatal? Y tenemos varios. Por un lado, la disminución de los síntomas. O sea, valorar cuáles son los síntomas patológicos que pueden aparecer durante la gestación. Esto me va a llevar de un embarazo de bajo riesgo, a lo mejor subir a un embarazo de alto riesgo. Entonces, de esa manera, valorando adecuadamente y conociendo la fisiología normal, o sea, los cambios fisiológicos adecuados y normales que van creciendo durante la gestación, si los conozco adecuadamente, yo voy a poder diferenciar un cambio normal de un cambio patológico. De esa manera vamos a disminuir los riesgos que pueda tener esa mujer, valorando que esa mujer puede cambiar a un embarazo de alto riesgo. Otro de los objetivos, la preparación para el parto. Tenemos que enseñarle a la mujer cuáles van a ser esos cambios, cuáles son los cambios normales que va a tener durante su gestación, cómo va a cambiar su cuerpo, cuáles son los cambios tanto hormonales, corporales y también cerebrales que va a tener esa mujer durante este embarazo y durante el parto. También nos va a ayudar este control prenatal a la detección de enfermedades maternas.
pueden aparecer patologías que a lo mejor previas, que se desconocían por parte de la madre, que aparecen o se complican durante la gestación, como hipertensión, como diabetes, como hipotiroidismo o hipertiroidismo, o sea, enfermedades metabólicas, o que aparecen por primera vez durante la gestación, en una paciente que joven, normal, supuestamente normal, que durante la gestación aparecen toxemias del embarazo, o sea, patologías que complican su salud debido a la gestación. El otro de los objetivos también disminuir las complicaciones maternas. ¿Por qué? Al yo ir detectando adecuadamente estas enfermedades o patologías previas o no, o que aparecen por primera vez en el embarazo, voy a disminuir las complicaciones que esta mujer puede tener durante la gestación. No nos olvidemos que nosotros tenemos dos pacientes. Uno la vemos cuando entra al consultorio, puesto que nos da la mano, entra, le decimos señora pase, y le empezamos a interrogar. Otro, por ahí no lo vemos, que es el feto que esa mujer tiene dentro de su cuerpo. Entonces nosotros nos vamos a validar de ciertas, digamos, herramientas para poder hacer una vigilancia fetal adecuada. Por último, el contenido educativo. Esto es sumamente importante, educarla a la madre. La madre no tiene por qué saber qué le va a pasar a su cuerpo, qué va a pasar con la gestación, qué va a pasar mes a mes, cuánto va a crecer la panza, cuánto va a aumentar el peso materno, cómo va a ser el parto, cómo es la lactancia, cómo es la preparación psicoprofiláctica para ese parto. Bueno, todo ese contenido educativo es, digamos, como tarea del obstetra realizarlo durante el control prenatal. Entonces podemos decir que para un control prenatal sea eficiente debe ser precoz, debe ser periódico, debe ser completo y debe ser extenso, o sea, de amplia cobertura. Entonces, para hablar brevemente de algunas de estas características que hemos nombrado, decimos que precoz, ¿por qué? Y porque debe iniciarse en el primer trimestre del embarazo, con la finalidad de establecer la edad gestacional, facilitar acciones, prevención y promoción de la salud y detectar factores de riesgo. O sea que mientras más temprano nos hagamos diagnóstico de embarazo, vamos a tener, digamos, mejor posibilidad de valorar si es una paciente de bajo o de alto riesgo y valorar efectivamente si esa amenorrea, o sea, ese retraso menstrual, coincide con la gestación que esta mujer está cursando en este momento. Debe ser periódico, puesto que la frecuencia dependerá del nivel de riesgo médico, social e incluso psicológico. Completo, ¿por qué? Y porque debe tener contenidos de evaluación del estado general de la mujer, de la evolución del embarazo y de los controles e intervenciones requeridos según la edad gestacional. Vamos a aprender que necesitamos ciertos controles y características en el primer trimestre, otras características en el segundo trimestre y otras características en el tercer trimestre. Y de amplia cobertura, que se debe promover que el control prenatal a la mayor cantidad de la población posible, en base a programas educacionales, garantizando la igualdad, accesibilidad y gratuidad de la atención. Es importante que toda paciente tenga el mismo derecho, ya sea que viva en la ciudad o en el campo, a ser controlada de la misma manera y valorar el diagnóstico de este control prenatal si es una paciente de bajo o de alto riesgo. ¿Y dónde será mejor la intervención ya sea del control prenatal, del cuidado prenatal o dónde sería mejor que se realice el parto para esta paciente en particular? Entonces, para que un control prenatal sea eficaz y eficiente, debe tener una cobertura igual o superior al 90% de la población, o sea que todas las mujeres embarazadas deben controlarse de la misma manera para poder diagnosticar cuál es el nivel de riesgo de su embarazo. Ese control prenatal debe estar controlado por profesionales, ya sean médicos generales, médicos clínicos, enfermeras y obviamente especialistas, tocoginecólogos. Un buen control prenatal, entonces dijimos que tiene que ser llevado de acuerdo a los niveles de atención, de acuerdo al factor de riesgo que tenga.
Y también en general para realizar un control prenatal efectivo no se precisan instalaciones costosas, aparatos complicados ni laboratorios sofisticados, pero sí se requieren del uso sistemático de una historia clínica que recoja y documente la información pertinente de la mujer. Entonces, para realizar el relevamiento de las acciones del control prenatal, se ha convenido en una serie de preguntas referidas a la identificación socioeducacional, antecedentes familiares, antecedentes personales, obstétricos y del embarazo actual, cuya respuesta es por sí una pauta que debe seguir quien realice el control de una gestante. Estas preguntas representan una minuciosa y completa anamnesis y sus respuestas consignadas van a volcarse en la historia clínica perinatal. Esto que vemos acá son los contenidos mínimos que necesitamos para el normal control de un embarazo de bajo riesgo. Entonces, como material necesario para realizar este control, podemos observar que necesitamos un esfingomanómetro para tomar la tensión arterial, recordando que siempre la tensión arterial durante la gestación debe controlarse con la paciente. Después de haber llegado al centro de salud, que ella esté tranquila, sentada por 15 minutos a 20 minutos aproximadamente, y debe tomarse sentada, nunca acostada, ni tampoco parada, ni cuando recién llega la paciente al centro de salud. Necesitamos también una balanza con tallímetro, una mesa ginecológica, una cinta flexible para medir la altura uterina, el estetoscopio de Pinar o digamos también que se denomina el Sonicate, que es el cardiotocógrafo para auscultar los latidos cardiofetales para poder objetivar que el feto está vivo. Obviamente espéculos vaginales y material para realizar el Papa Nicolau. El Papa Nicolau es muy importante y por ahí le pregunto a decir, ¿se puede realizar un Papa Nicolau durante la gestación? Yo diría que se debe realizar el Papa Nicolau. ¿Por qué? Porque nunca debemos perder las oportunidades que podamos tener para diagnosticar precozmente una patología tan común en nuestro medio como es el cáncer de cuello de útero. Y recordando que la mujer, a lo mejor durante su gestación, es la única vez que va a visitar al médico. Entonces, lo que va a ser el canal del parto, cuando finalice el embarazo, nosotros tenemos que valorar tempranamente cómo está el cuello del útero, si hay alguna lesión a nivel del mismo o posibilidad de cáncer que pueda estar afectando a esta mujer durante la gestación. Y por supuesto, como ya dijimos, un sistema de registro que en este caso va a ser llenado por el profesional y que se denomina carnet perinatal.